Sí, Señor. Sí, Señor. Que a mí me gloria Jesús. Santo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Buenas noches a todos. Le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de estar en su presencia, de poder en esta noche adorarle, bendecirle. Después de quizás varios días de la semana, algunos complicados, algunos más suavecitos, pero qué bueno poder llegar a la casa del Señor a bendecir su nombre. Queremos que nos acompañen todo el que pueda estar de pie. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por el comienzo de este hermoso culto. Amén. Jesús, te damos gracias por la bendición de estar en tu presencia, de estar en tu casa, de poder bendecirte, Señor, de poder entregarte nuestra mejor adoración, Jesús. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, mi Cristo. Te damos gracias, Dios, porque si estamos aquí te lo debemos a ti, Dios, te lo debemos a tu fidelidad. Te pedimos, Jesús, que tú puedas moverte en este lugar, que tú recibas nuestra adoración con todo nuestro corazón, Señor, y que tú hables a nuestra vida en esta noche. Te damos gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo Jesús. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es nuestro Padre? Que Él envió a su Hijo para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos esperanza. ¿Cuántos creen que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó y vuelve por nosotros? Amén. Así que hoy declaramos nuestra fe con todo nuestro corazón y con toda la convicción, porque como dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Así que nos mantenemos firmes en lo que creemos en esta noche. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Santo Jesús. Tiempos de desesperación, cuando hay duda y temor, solo hay un fundamento. Creemos en medio de esta generación. Tu luz nos alumbrará. Solo hay una esperanza. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, que nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Que nuestra fe sea más fuerte, más grande que una canción, y aún en las debilidades. Gracias, Señor. Creemos
dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Que los perdidos y los muertos cobren vida hoy, aquí y ahora nos invada tu amor. Que la iglesia se levante y proclame su fe. Creemos, creemos, y las puertas del infierno no prevalecerán. El poder de Dios nos dio libertad y sabemos que su amor nunca fallará. Creemos, creemos. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te agradecemos, Señor, y te adoramos por quien tú eres, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor, porque tú eres el Dios que provee y el que siempre está, Señor. Gracias, Dios. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Gracias, Jesús. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, oh, yo te adoraré. Por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom,
Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú. Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú, y te adoraré. Por quién eres tú. Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú, y te adoraré. Por quién eres tú. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. En este mismo ambiente vamos a entregarle al Señor nuestras ofrendas, reconociendo que Él es el dador de todo lo que proveemos, de todo lo que poseemos. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.
nosotros, al lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Aleluya. Ya cuando son las fibras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy, solo Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Aleluya. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya.
Gracias, Jesús. Señor, en esta hora recibe esta ofrenda, Dios mío, en agradecimiento a ti, en agradecimiento a todo lo que tú eres, Señor. Gracias por proveernos para nosotros poder bendecir a tu casa, Dios. Te pedimos que tú sigas proveyendo a la iglesia, Señor, a cada familia, Señor. Bendice a cada doble alegre, Dios mío, y que estas ofrendas puedan extenderse, Señor, y extender tu obra, Señor, a donde quiera que sea necesario, Dios. Te agradecemos por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Él es merecedor de toda gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno, eternamente bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Yo dije en el inicio que tengo un dilema todavía entre las consolas de este lado y las de este lado. Así que vamos a obrar en gracia y misericordia. Todavía yo no logro cuadrar los balances de esas máquinas de aire. Así que si pueden bajar 1 grado más a cada una de las que están allí. Las que están en 22 en adelante, las que están en 22 ponerlas en 21 y las que están en 23 ponerlas en 22. Ahorita estaba hablando con Carmen de eso, ¿verdad, Carmen? Le dije, todavía a mí no me cuadra cuáles son las de este lado y cuáles son las de este lado, porque los de acá se me frisan y dicen, pastor, está demasiado frío, y los de acá dicen, aquí hace un calor terrible. Entonces yo estoy tratando de ahí ir maniobrando. Así que todas las que están en 22 en 21 y todas las que están en 23 en 22. Las 21 las dejamos así, hasta que logremos descifrar ese misterio que no está en la Biblia. Está en este templo. Gloria al Señor. Bueno, pero aquí estamos y nos estamos gozando. ¿Cuántos se han gozado con ese devocional glorioso? Damos gracias al Señor, así que no perdamos el hilo de lo que el Señor está haciendo. Saludamos a todos los que se han conectado también a través de nuestra página, el Facebook del Centro de Discipulado Mundial, y bendecimos a todos los hermanos y hermanas que han llegado hasta aquí en esta hermosa noche. Bueno, la pasada semana estuvimos trabajando las 2 anteriores con el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, y estuvimos hablando aquí, el tema principal de ese libro es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y estuvimos hablando aquí de la oferta y la invitación que hicieron estas 2 mujeres que aparecen ahí en los primeros capítulos de Proverbios. Luego estuvimos viendo, y solamente a modo de repaso para que sepan cuál es la línea que llevábamos, estuvimos hablando de la que aparece en el capítulo 31 cerrando y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ya saben que cuando en Proverbios está mencionando la mujer sabia, la mujer insensata, o la mujer sabia, la mujer necia, como aparece en los capítulos anteriores. Entiéndase que los capítulos anteriores son el 9, el capítulo 8, el capítulo 9. Pero el 31 aparece mientras estábamos haciendo referencias a esas mujeres como algo figurativo de la sabiduría y la necedad. Y como ambos términos están en femenino, por eso es que el proverbista los presenta como 2 mujeres. Y aparece esta otra mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer valiente, mujer guerrera, mujer determinada. Y aunque hemos utilizado esa porción bíblica para referirnos a las mamás, el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer, pero esto viene cerrando la línea de pensamiento del proverbista. Aparece entonces esa tercera figura femenina y habla de esa mujer virtuosa, y podemos entonces aplicarla a la línea del pensamiento del proverbista como el resultado de escoger vivir en el temor de Dios. Y cuando está hablando aquí de la mujer, no está hablando exactamente de una mujer física, sino más bien representativa de la sabiduría o la necedad. En este caso, el resultado de la sabiduría. Dice, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ya desde el inicio, el proverbista decía que la sabiduría tenía más valor
que el dinero, que las joyas, que las piedras preciosas. Entonces, como está hablando aquí en este último, capítulo 31, versículo 10 en adelante, dice, su estima sobrepasa su valor. El corazón de su marido está en ella confiado. En otras palabras, el que decide por la sabiduría no carecerá de ganancia. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana, lina, con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae el pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia, ración a sus criadas. En otras palabras, cuando aceptas la filosofía de vida de la sabiduría en el temor de Dios, es lo que dice aquí, eso te va facultando en las decisiones, en las inversiones que haces, en tu desempeño. Toda esta mujer, ya les dije que esto era como un poema, es un acróstico, no un poema, un acróstico. Dice, ciñe sus lomos, fuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Ya ven cómo esta figura femenina, sabiduría, va alineada a las vírgenes sabias y prudentes que mantenían su aceite en las lámparas. Dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Está hablando de tejido. Esto es el instrumento de tejer. Alarga sus manos al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Esta es la figura femenina de la sabiduría. En otras palabras, hace provisión, prevé y provee para los suyos. O sea, está anticipando lo que pudieran enfrentar. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas, vende, da cintas al mercader, fuerza y honor sus vestiduras, se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú repasas a todas. Engañosa es la gracia, y ahí cierra el libro. Vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Si usted analiza este resumen del libro y lo lleva a esa figura femenina de lo que es la sabiduría, va a ver que este es el resultado, el fruto, la bendición de escoger la sabiduría como filosofía de vida. Pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ahí resume el libro y ahí fue que resumimos. Aquellos que se están conectando ahora y los que están aquí presentes por primera vez pueden repasar los miércoles anteriores para que puedan entender esto que acabo de leer. Y ahí están en contexto porque este es el resumen. Así que con eso cerramos el pasado miércoles y hoy entramos al tema de la fidelidad de Dios. Vamos a tomarlo en parte 1 y parte 2, como hicimos con la sabiduría. La primera parte, que es hoy, vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. El próximo miércoles vamos a estar hablando de nuestra fidelidad a Dios, que son dos cosas, se complementan. La fidelidad de Dios y luego nuestra fidelidad a Dios. Y quiero leer lo que dice en el Salmo 90, versículo 1 y 2, para usarlo de base, aunque vamos a estar recorriendo la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento. Bueno, dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Esa es una versión actualizada. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin. Tú sigues siendo Dios sin principio ni fin, el eterno, el soberano, el omnipotente, el omnisciente Dios. Ahí está el salmista
este salmo se le acredita a Moisés y por eso escogí esta porción bíblica porque vamos a estar hablando precisamente del Antiguo Testamento. Y Moisés dice, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Entonces, la Biblia usa el término generaciones en diferentes contextos, diferentes formas. Normalmente la palabra generación se refiere a todas las personas que viven al mismo tiempo. Es decir, en la Biblia tiene la misma definición a la que estamos acostumbrados en el momento actual cuando hablamos de la generación de los baby boomers. ¿Quiénes son aquí de esa generación? Los baby boomers. Ahí están, ¿verdad? Cuando hablamos de la generación X, cuando hablamos de los mileniales, la generación milenial, cuando hablamos de la generación Z, nos referimos a un grupo específico en un año determinado. O sea, cuando hablamos de los baby boomers, pues de tal año a tal año, y después entraron la generación tal, y por ahí las clasificamos, grupos dependiendo de las edades, de los años. Así que generación, en este caso en la Biblia, se refiere precisamente a todas las personas que viven en X tiempo. Ahora bien, habitualmente una generación aproximada, porque todo esto son números aproximados, es de 30 o 40 años. Hoy en día, que vamos tan aceleradamente, viviendo de forma tan acelerada, yo podría decir que mi generación de hace 3 grados atrás ya era otra. Cuando yo hablo de la generación que se graduó conmigo versus la generación que se graduó con mi hermana Lili, estamos hablando de una diferencia de 2 años. Y aún así las costumbres, las modas, la mentalidad era otra diferente. Y hoy en día cada vez más, estas distancias de tiempo, de edades, de mentalidades, como que cada vez se van ampliando. Pero habitualmente estamos hablando de una generación abarca 30 o 40 años para dar lugar a la próxima generación. Ahora, sin embargo, en algunos contextos bíblicos, una generación se puede referir a una edad más larga, a un grupo de personas que abarca un largo periodo de tiempo. Entiéndase, en Génesis capítulo 2 versículo 4 habla de los orígenes de los cielos y la tierra. Y ahí parece incluir toda la historia humana, la época en que empezó la creación del universo, los orígenes del cielo y la tierra, en el capítulo 2 versículo 4. Y parece abarcar, cuando habla ahí de esa generación, hablar de la humanidad. Quizás pudiéramos marcarlo hasta Noé. Entonces ahí está hablando la generación desde Adán hasta Noé. Y ahí no estamos hablando de 30 ni de 40 años. Ahí estamos hablando de casi 1000 años o más, mis amados. Así que aparece también en Éxodo capítulo 1 versículo 6 y dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entiéndase que ahí no está hablando entonces exactamente de un tiempo determinado, sino de un grupo de personas que vivieron y descendieron de ese grupo para marcar una fecha, una salida, un momento, un acontecimiento. Y para marcar ese acontecimiento hace referencia a todos aquellos que vivieron en esa época. Dice, la generación que muere se refiere a todo aquel que había vivido durante el tiempo que José y sus hermanos vivieron. En Números 32:13 dice, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Así que ahí generación está limitada estrictamente a los israelitas. Está diciendo, y esa generación no se refiere a los que no son israelitas. Y recuerden que habían otras naciones alrededor de los israelitas. Estaban los egipcios, habían otras generaciones, habían otras naciones que rodeaban. Pero aquí la Biblia está hablando de esta generación y se refiere específicamente a los israelitas. Esa generación de israelitas que caminaron por el desierto
fue condenada a divagar en el desierto hasta que todos ellos murieron, excepto Josué y Caleb. Así que generación aquí se refiere específicamente a los israelitas. Cuando la palabra plural, generaciones, ocurre en la Biblia, como en Hechos, capítulo 14, versículo 16, que dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las generaciones, a todas las gentes, andar en sus propios caminos, se refiere a un periodo indefinido de tiempo, muchas generaciones. Entiéndase, desde Adán hasta Cristo. Todos, dice, Él, como dice aquí, en las edades pasadas, ha dejado a toda la gente, a todas las generaciones, andar en sus propios caminos, hasta que llegó Cristo a ajustar cuenta. Ven entonces la variedad de los significados que pudiéramos encontrar en generaciones. Por ejemplo, en Mateo 1:17, las generaciones están marcadas por eventos significativos y por personas. Por ejemplo, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Dice Mateo, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Así que abarca grupos de generaciones, pero ahí entonces Mateo, que le está escribiendo ¿a quién? A los judíos, no se olviden, el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos y es bien importante, mis amados, entender por qué Mateo comienza con esa genealogía. Porque está escribiéndole a los judíos y para los judíos es sumamente importante entender de dónde tú vienes, quién tú eres y de dónde tú vienes, para ellos saber que realmente tú eres parte del linaje. Así que él está diciendo aquí resumida, después que hace toda esa genealogía para llegar hasta Cristo, hace un resumen en el versículo 17 y dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham, escuche bien, Abraham no cuenta la generación de Adán hasta Abraham. Él parte de la premisa de Abraham. ¿Por qué Mateo hace el recuento o el resumen de las generaciones de Abraham hasta Cristo? Porque Abraham fue que se le dio la promesa que de él saldrían naciones. Y de él fue que se fundó la nación de Israel. Y como Mateo le está escribiendo a los judíos, pues parte de la premisa del pacto abrámico, que va directamente aplicado a los israelitas, al pueblo de Dios. Entiéndase, judíos, israelitas, hebreos, usted puede escuchar los diferentes términos. Otro día le hablamos de dónde salen esos términos y dónde es que aplican los términos. Pero para que a usted se le haga fácil entender, hoy yo los voy a acuñar aquí. Más adelante usted va a entender por qué no los acuñamos donde quiera. Amén. Pero si escucha eso, estamos hablando del mismo pueblo. Ok, dice aquí, estas fueron las generaciones hasta Cristo. Por lo tanto, cuando leemos la palabra generación en la Biblia, tenemos que considerar el contexto. Hay que leer a qué generación se refiere, a qué grupos de personas se refiere, a qué tiempo se refiere. Y como bien hemos dicho aquí a todos los estudiantes de la palabra y a todos los que estamos aquí presentes y los que están conectados también, en el proceso de enseñarles cómo se estudia la palabra, cuando uno lee un versículo, lo primero que debe verificar es quién escribió eso para beneficio de los nuevos. ¿Quién está escribiendo eso? ¿A quién le está escribiendo? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cuál es el contexto histórico, social, político, económico? Si todo eso le es útil para entender entonces por qué el mensaje. Y digo esto aquí porque hablando de la fidelidad de Dios, debemos entender que todo esto que vamos a estar estudiando
partiendo de esta premisa, está directamente relacionada con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Luego vamos a decir más adelante dónde entramos nosotros. Así que tenemos que verlo desde esa perspectiva. Mateo le escribe a los judíos, por lo tanto, él está resaltando cosas que ese pueblo iba a entender. Pero tú y yo no podemos interpretarlo desde nuestra cristiandad, para usar una palabra. Desde nuestra cristiandad no podemos interpretarlo si primero no nos colocamos en la historia de los israelitas, de los judíos, y por qué Mateo les está diciendo eso como se lo está diciendo. Luego de ahí vemos qué nos puede aplicar a nosotros. Amén. Igual el Antiguo Testamento, que yo no puedo sacar estas porciones del Antiguo Testamento y enseñarlas desde mi plataforma cristiana. Entiéndase que cuando digo la cristiandad y el cristianismo me refiero de Cristo para acá. Los que hemos recibido a Jesucristo. Desde el cristianismo hacia allá. Hay que entenderlo de allá para acá. Ahora me doy a entender, ¿verdad? Bueno, en el camino vamos a ir comprendiendo, ¿no? Entonces, en cada caso, en cada generación, en cada momento, el hombre experimentó o causó un suceso significativo que cambió el rumbo de su linaje. Ellos generaron un evento que afectó la cultura, pero en cada evento Dios mostraba su fidelidad en forma de pactos a través de todas las generaciones. Y ahí es que Moisés, que es quien escribe este salmo, dice de generación en generación. Y ahí abarca todo, en todos los tiempos, en todas las épocas. Inspirado por el Espíritu, obviamente, Moisés. Porque si nos dejamos llevar por lo que Moisés sabía, entonces estaríamos hablando solamente de la época de Moisés. Amén. Pero inspirado por el Espíritu, como otros salmos, que el salmista, inspirado por el Espíritu, hace unas expresiones que cuando usted las analiza, está hablando del Mesías prometido. Y uno dice, pero ¿cómo el salmista tantos años antes está refiriéndose al Mesías prometido? Es lo que se conocen como los salmos mesiánicos, donde aparece revelado Cristo. Pues Moisés está haciendo esta expresión y aunque está hablando de su tiempo, en sus generaciones antes que él, ahora nosotros podemos darnos cuenta que esto es en todas nuestras generaciones hasta ahora. Dios ha sido fiel. Porque nosotros podemos cruzar todo el umbral de Moisés, del pueblo de Israel. Podemos cruzar el umbral de los profetas, de los salmistas, del proverbista. Todos esos libros podemos cruzar el umbral. Incluso todos los evangelios y llegar a nuestro tiempo y atrevernos a decir de generación en generación, Dios ha sido fiel. Él sigue siendo fiel. Pero sí vemos ciertos eventos que marcaron unos momentos y ahí vemos primeramente el pacto adámico, lo que se conoce como el pacto adámico. La fidelidad de Dios, y escuche bien, la fidelidad de Dios, que es la palabra que nosotros usamos y es la que nos llega a través de la interpretación de la palabra, o más bien de las versiones bíblicas, nos llega la palabra fidelidad. Pero cuando buscamos profundamente fidelidad, el término que se usa es el Gesed de Dios. En el Antiguo Testamento, donde quiera que usted encuentre la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, está hablando del Gesed. Ese término abarca todo eso. Ese es el término hebreo que se encuentra. Y yo les he hablado aquí en otras ocasiones de lo que es el Gesed de Dios. Dice el Salmo 13:5,
pero yo he confiado en tu firmeza, amor, bondad amorosa. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Así que aquí habla de firmeza, habla de bondad, habla de misericordia, habla de amabilidad. Y eso representa el deseo genuino de compartir incondicionalmente. Es la voluntad de dar todo de sí mismo. Es una generosidad que no tiene límites. Todo eso abarca la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, lo que es el Gesed de Dios. Entonces vemos que desde que la primera pareja pecó y Dios llamó a cuentas, inmediatamente establece un pacto de redención. Génesis 3:15. Ahí está el pacto de redención. Ese pacto de redención no consiste en lo que el hombre va a hacer en respuesta a ese pacto. Ese pacto está establecido en el amor, la bondad, la misericordia, la gracia y lo que nosotros llamamos la fidelidad de Dios. Cuando Dios habla esas palabras, pondré enemistad entre ti y la simiente, ¿verdad? Y ahí habla la sentencia, Génesis 3:15. Cuando Dios está haciendo ese pacto de redención, lo está haciendo basado ¿en qué? En un Dios que ama profundamente, que te creó por amor, que tú y yo estamos aquí por amor, que así hizo esa primera pareja, y aun cuando le dio libre albedrío, aun cuando ellos escogieron desobedecer, aun cuando ellos se rebelaron contra el plan establecido, aun cuando huyeron y no buscaron la presencia de ese Dios para perdonar, como Dios los creó por amor, el pacto que Él hace es basado en ese amor. Y yo le pido al Espíritu Santo, tanto a ti que estás conectado allí como a ti que estás aquí, que el Espíritu Santo te traiga mayor revelación y entendimiento de lo que implicó ese pacto. Porque ahí estamos tú y yo. En ese pacto es que estamos tú y yo. Entonces, en ese pacto que Dios está haciendo, donde sacrifica el primer cordero, porque con esas pieles cubrió la desnudez de ellos, Él establece ese pacto basado en su fidelidad, en su amor profundo. No hay garantía de que el hombre cambie, pero Él no busca esa garantía. Él te ofrece la garantía de su amor. ¿Va entendiendo, mis amados, lo profundo del amor de Dios descrito en ese Gesed? El profeta dijo en un momento dado, por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Entonces, ahí Dios está revelando parte del Gesed de Él. Gesed significa, en términos sencillos, para que usted pueda entenderlo, aquel amor que siempre manifestará bondad y gracia. Nosotros hablamos en el término de la gracia como que ahora vivimos en la dispensación de la gracia, pero yo quiero decirte que la gracia siempre ha estado en formas de misericordias, nuevas cada mañana, como dijo ese profeta, y estoy hablando de Lamentaciones. Mis amados, su gracia ha estado. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor inmerecido. La gracia de Dios, cuando Él no nos da lo que merecemos. La gracia de Dios está ahí. Entonces la misericordia es ese brazo que se extiende. Cuando nosotros se supone que merecemos el castigo, Él no lo ejecuta. Tiene misericordia. La gracia sobreabunda y la gracia la vemos expresada. La vemos expresada en toda la historia de la humanidad. Y la vemos desde ahí, desde Adán. Me atrevo a decir. Por lo tanto, el Gesed significa ese amor que siempre manifiesta bondad y gracia. Gesed define aquellos rasgos de Dios
como son la fidelidad a sí mismo cuando contrae alianzas con el hombre y la responsabilidad en ese amor. En otras palabras, Él decidió crear al hombre a su imagen y semejanza e hizo un compromiso basado en su amor perfecto y eterno de amarnos, a pesar de que nosotros pudiéramos desobedecer, a pesar de que nosotros pudiéramos pecar. Pero Él hizo el pacto basado ¿en qué? En su bondad, en su fidelidad, en que Él es amor. Por lo tanto, la fuerza de ese pacto está en quién es Él. No en quién tú eres, lo que haces o lo que no haces, lo que aportas o lo que no aportas. Los pactos están basados en su amor, en su bondad amorosa, que es el Gesed de Dios. Y dice, aquellos rasgos de Dios como su fidelidad a sí mismo, cuando decide hacer pacto, alianza con el hombre, Él asume toda la responsabilidad de amarte aunque tú no lo ames. Él asume la responsabilidad de bendecirte aunque tú no agradezcas. Él asume la responsabilidad de extender su misericordia aun cuando nosotros no marchemos bien. Esa es el Gesed de Dios. Entonces, si Dios elige unirse a ti y desea y te hace la invitación, entonces yo te puedo decir y garantizarte que Él no se va a apartar, como dice el cántico, sus bondades te perseguirán. Mire lo que dice Isaías 54:10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor que de ti se compadece. Isaías 54:10. Nueva versión internacional. Repito, aunque cambien de lugar las montañas, aunque se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. Eso es el Gesed de Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Y eso es un consuelo para todos nosotros. Ese es el consuelo que sana las heridas. Ese es el consuelo que cicatriza las heridas más abiertas con la más lenta y tierna seguridad de que vas a estar bien. Podrás sentir su presencia como un cierto cuidado que te rodea, que te acompaña en cada respiración, en cada paso, en cada latido de tu corazón. El Gesed de Dios es la seguridad que buscas, la elección que deseas, la gracia que necesitas y anhelas, es la esperanza. Allí está en sus ojos con ternura para siempre sosteniendo a los suyos. Ese es el Gesed de Dios. Así que el Gesed de Dios no es algo que Él da, es algo que Él es. Amor. Amor, y se complace en amar. Por eso en Éxodo registra Moisés, el Señor es clemente, Dios compasivo, lento para la ira y grande en amor Gesed. Y su fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. Eso lo escribió Moisés en Éxodo 34, versículos 6 al 7. Por lo tanto, el Señor que abunda en amor Gesed, que es más que santo, más que asombroso, más que bueno, el Señor que es inquebrantablemente bondadoso, elige atarse a mí un clavo a la vez en la cruz. Allí me salvó, allí me aseguró ese amor Gesed. No hay mayor demostración del amor Gesed de Dios que el sacrificio de su único Hijo Jesucristo. Esa es su bondad amorosa. Por eso el salmista dice, ayúdame, Señor, sálvame según tu amor Gesed, ese amor inagotable. Solo dice en Salmo 109, versículo 26. Así que el Señor que abunda en amor Gesed, que es santo,
que ese amor es inquebrantable, decidió atarse a nosotros un clavo a la vez. Un clavo a la vez. Y allí no se rindió. Así que, mis amados, por eso el salmista en el Salmo 25, versículos 6 al 7 y 10, en la Nueva Versión Internacional dice: acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi ignorancia, en mi juventud, en mi desobediencia. Acuérdate de mí según ese amor Gesed, porque tú, Señor, eres bueno. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Eso abarca, mis amados. Si tú solamente comprendes eso en esta noche, ya concluimos hoy. La fidelidad de Dios. Esa fidelidad, esa bondad amorosa, ese Gesed de Dios se traduce en el Antiguo Testamento con los pactos que Dios hizo. Desde desde Adán, que es donde está el primero, el pacto de redención. Cómo Él va a llevar a cabo el plan de redención para la humanidad completa. Porque por un hombre entró el pecado, por tanto todos pecamos delante de Dios y todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que aquí todos los que nos congregamos somos pecadores en redención. Estamos en remojo toditos aquí y deseamos lo mejor y que el Señor trabaje con nosotros. Pero si algo nos define a todos nosotros es que todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos su gracia, su favor, esa bondad amorosa. Así que Él establece un pacto, la promesa de redención y restauración de la relación que se echó a perder allí en el Edén. ¿Cómo va a llevar a cabo esto? Dice la palabra que entonces esas generaciones se echaron a perder. Todos esos descendientes dicen que los hijos de los hombres comenzaron a casarse con los hijos de Dios. Es un pasaje que se ha debatido por mucho tiempo. ¿Quiénes son esos hijos de los hombres y quiénes son los hijos de Dios? Yo quiero asegurarte algo. Demonios no eran, porque los demonios son asexuales y los demonios son espíritu. Así que no se casan, más allá de cualquier mentalidad distorsionada que pudiera experimentar lo que sea. No, aquí estamos hablando de espíritu. O sea, los demonios son espíritu, pero aquí dice que los hijos de Dios comenzaron a casarse con los hijos de los hombres. Esto no está registrado en la palabra. No hay base teológica para esto que voy a decir y que quede claro y está grabado ahí. Lo que sí puedo decir que podemos inferir. Y yo me alineo a ese pensamiento. Que antes de la caída de Adán pudo haber habido alguna generación. Porque cuando Dios los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, sojuzgar la tierra, ensancharla, ¿verdad? Multiplíquense, tengan hijos. Y luego entonces vino la caída. Por lo tanto, vuelvo y repito, la palabra dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros. Por lo tanto, entraríamos en este terreno de especulación. Yo lo que quiero hacer la salvedad es que no creo que hayan sido ni ángeles ni demonios casándose con gente aquí, porque eso levantaría una doctrina muy peligrosa en una práctica bien distorsionada sobre ese asunto. Pero puedo inferir, y no lo establezco categóricamente, puedo inferir que antes de que Adán pecara hubo alguna generación. Bueno, de algún lado Caín tuvo que haber sacado su esposa, ¿no? De todas maneras, tuvo que haber una generación, pero esa generación, la Biblia no va a estar entrando en cada detalle porque la Biblia es un libro que te revela el plan de redención. Por lo tanto, si parto de la premisa de que Adán y Eva tuvieron hijos y luego pecaron, esos hijos no estaban en condenación. Eran hijos de Dios porque fue antes del pecado. Así que estaban libres de pecado. Los que pecaron fue de Adán, pecó en adelante. Por un hombre entró el pecado, Adán. Todos los hombres son pecadores. ¿Desde cuándo? Desde la caída
en adelante. Si había una generación antes, se consideraban hijos de Dios porque esa generación eran inocentes, como Adán y Eva lo fueron antes de pecar. Había la inocencia, no había pecado en ellos. No, el pecado no corrió hacia atrás, el pecado siempre corre hacia el frente, de Adán hacia adelante, hasta Cristo. Pero con Cristo tiene el poder de perdonar hacia atrás, hasta Adán. Y de ahí hacia el frente con nosotros. ¿Me doy a entender? Pues entonces, cuando hijos de Dios, de Adán hacia atrás, comenzaron a casarse con los que salieron después de Adán para adelante, que ya eran hijos de pecado, descendientes de Adán, el que pecó, el que cayó. Los hijos de Dios comenzaron a casarse con los hijos del hombre, hijos del hombre. Hombre, entiéndase la caída. Y dice que vio Dios que los pensamientos del hombre eran constantemente al mal y comenzaron a casarse los hijos de Dios con los hijos del hombre. Incluso dice y habla de unos gigantes que salieron. Y nosotros no entraremos en ese terreno hoy porque hoy estamos hablando de la fidelidad. Pero podemos traer ese tema porque han salido unas de vertientes bien locas. Pero podemos entrar en ese tema en otra ocasión para educarles a ustedes en ese espacio. Pero volviendo a los hijos de Dios que comenzaron a casarse con los hijos de los hombres, y ahí entonces Dios dijo, no, espérate, que esto no era. Y ahí es que entonces emite juicio sobre esa primera generación, ahora entiéndase, de Adán. Y escoge a Noé en esa bondad amorosa donde estableció un pacto con Adán. Y ese pacto está anclado ¿en qué? En su amor, en su fidelidad y su bondad. Él va a cumplir con la parte del pacto, a pesar de cómo se corrompió toda esa generación. Y ahí es donde envía el diluvio. Y muchos pueden decir, wow, pero él... Y mucha gente dijo, pero ¿y por qué no, ¿cómo es? No borró el plan y hizo otro hombre más y un restart, ¿verdad? Con nueva gente. Mis amados, casi eso hizo en el diluvio. Casi eso hizo en el diluvio. Y comenzó con Noé. Y muchos pueden decir, wow, pero Dios, un Dios de amor. Y mire, ¿ustedes saben cuánto tiempo se tardó Noé en edificar el arca? Así que no me hable de injusticia. Tiempo de sobra tuvieron para que entraran al arca. El que no entró fue porque no quiso. Tuvieron años de evidencia. Así que ahí entró, comenzó el diluvio. En la historia, que esa es la que el pastor está dando aquí los domingos bien temprano, usted véngase para que sepa la historia, porque no puedo detenerme en ella. Ahí viene entonces el pacto con Noé, el arca de Noé como refugio de salvación y escape del juicio. Ahí establece entonces con Noé un pacto y le dice, fructificaos y multiplicaos, voy a bendecir. Y le da las mismas instrucciones que le dio Adán. El resto de la historia ustedes saben, porque Noé sobrevivió con su familia, pero el pecado y la iniquidad no se ahogaron. Se ahogaron la gente, pero el pecado y la inclinación a pecar no se ahogó. Y yo lo he dicho en otras ocasiones. Y el diablo ni se mojó. Él se quedó por ahí haciendo escante. Así que indujo a Noé, a las hijas de Noé y todo ese rollo que hasta ahora es un caldero, una olla de grillo ahí entre todos esos árabes y toda esa gente. Mis amados, porque lo complicó Abraham. Para colmo lo complicó Abraham. Pero volviendo al pacto de Noé, ahí. De Noé entonces comienza una nueva generación. Y entiéndase, una nueva generación. Pero Dios cumpliendo su parte de redención. Cumpliendo su parte. Ahí entonces dice, ¿cómo voy a llevar a cabo el plan? Ahí escoge Abraham. El pacto de Abraham, Sar de Ur de los Cardeos, a la tierra que te voy a mostrar. Dios establece un pacto con Abraham. Y el pacto que Dios establece con Abraham es donde hace la promesa de la bendición a las familias y a las naciones. Ahí es donde Dios establece el pacto, donde le dice de tu simiente, cuando él todavía no tenía hijo. Y trató de ayudar a Dios, y ahí fue que tuvo Ismael de la sierva, y es lo que abundó
en la guerra que tienen allá abajo, esos primos hermanos. Entiendas, Israel con Palestina, con Siria, con Irán, con Irak, todos esos primos y hermanos que están ahí peleando por territorio, por Abraham ayudarle a Dios. Pero Dios le había dado una promesa y le dijo, es un descendiente tuyo, es un hijo tuyo. Este vino a ser Isaac, el hijo del pacto. Entonces, pero como ya Dios había bendecido a Abraham, la bendición le alcanzó a Ismael también. 12 príncipes de Isaac, 12 príncipes de Ismael. Y ahí están. Entonces, mis amados, sabemos que están los 12 hijos más una, pero de todas maneras, lo que quiero decir es, cuando Dios establece ese pacto, el pacto continúa con Isaac. Y de Isaac se extiende a Jacob. Estoy resumiendo muchos detalles para llegar a este punto. De Isaac, el pacto continúa a Jacob. Isaac tuvo a Jacob Esaú, pero el pacto sigue hacia Jacob. Y de Jacob entonces, que tiene los 12 hijos más una, es que Dios establece la nación de Israel. Le hace las bendiciones que Jacob le impartió. Por eso el judío ortodoxo habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tú a veces dices, Señor, en el nombre del Dios de Abraham, eso no tiene nada que ver contigo. Eso no tiene nada que ver contigo. Eso está estrictamente dirigido al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Por lo tanto, el Antiguo Testamento debemos entenderlo desde la mentalidad del israelita en sus funciones, todo esto. Ahí él establece el pacto, pero en ese pacto nos alcanzaría a nosotros, porque él nunca en su bondad amorosa descartó lo que había hecho con Adán. En Adán estableció un pacto para toda la humanidad. En Abraham, ¿cómo se iba a llevar a cabo ese pacto? A través del pueblo de Israel. Por lo tanto, es a través del pueblo de Israel que se iba a llevar a cabo el cumplimiento de ese pacto. Porque ¿qué fue lo que él le dijo a Adán? Él le dijo a Adán que la simiente de él, la descendencia de él, la simiente pisaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente iba a herir en el calcañar, o sea, que la serpiente iba a provocar una herida, pero no era mortal. Sin embargo, la simiente le aplastaría la cabeza. Está hablando de Cristo. Y como está hablando de Cristo, es cómo va a llegar ese Mesías. Pues ese Mesías va a llegar a través de este plan. Hace un pacto con Abraham. En el pacto de Abraham, que es por fe, es que luego se establece la nación de Israel. Israel no existía hasta antes de Abraham, ¿saben? No existía. Abraham, Isaac, Jacob y luego de los 12 hijos, las 12 tribus que se constituyen Israel. A través de ellos es que llegaría el Mesías. Por eso cuando llega Jesucristo, viene como judío, y por eso hay que entender las escrituras desde la mentalidad del judío, llega como judío para el pueblo judío, porque el pacto era así. Pero su muerte sería para toda la humanidad. Él era la evidencia del pacto para el pueblo, pero su obra redentora alcanzaría hasta Adán. En toda esa línea que podemos ver, porque de ahí entonces viene el pacto que hace con David, el pacto davídico, que es precisamente el sacerdocio real, el nuevo pacto, el pacto de gracia, que es con el que cerraremos hoy, mis amados. Vemos que entonces con David establece el reino permanente. Y ahí vemos que se forman las tribus, se forma el pueblo de Israel, pero cuando usted lee y estudia, que es lo que va a estar haciendo los domingos, desde Génesis hasta Cristo, porque lo vamos a dejar hasta Cristo, usted va a ver el montón de pecados que cometían esta gente,
los sanguinarios que eran en algunas cosas. Ustedes van a ver guerra, ustedes van a ver adulterio, ustedes van a ver homicidios premeditados, ustedes van a ver mentira. Esto es, yo no sé cómo la gente se entretiene con Netflix cuando la Biblia es más que suficiente para toda esta historia. Lea la historia de David cuando se hizo el loco y se babió todo encima, todo, dejó que la baba le cayera en la barba para hacerse pasar por loco, para no tener que pelear contra lo suyo porque estaba escondido. Lea todo el tiempo de los jueces nada más. Eso es una locura. Eso es una locura, mis amados. Adentrarse en el Nuevo Testamento es adentrarse en un pozo que uno dice, si me voy con una mente humana, yo digo, ¿cómo es posible que Dios permite estas cosas? O sea, ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas? Es que Dios no andaba interviniendo en cada asunto. Él tenía un plan y nosotros brincábamos, saltábamos, volvíamos, nos alineábamos, nos salíamos, creíamos que estábamos acá arriba, Él seguía con su plan. Él sigue con su plan. Su bondad amorosa, inalterable, inquebrantable en una promesa de redención. Nosotros peleábamos, iba en guerra, matábamos, adulterábamos, fornicábamos. Él mantenía su plan, su bondad amorosa. Por eso es que Pablo dice, después de haber pasado por alto los muchos pecados, vino a hacer lo que tenía que hacer. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y habiendo pasado por alto el pecado del mundo, entonces vino a emitir juicio. Y ese habiendo pasado por alto el pecado del mundo no es tolerancia. No es un Dios que voltea la mirada para no ver el pecado. Es un Dios que tiene un plan inalterable y no anda improvisando en la vida, ni tapando huecos, ni poniendo parchos. Él tenía un plan y ese plan estaba basado en el pacto que él hizo, basado en su amor, en su fidelidad. Él traería redención a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de cómo todas esas generaciones vivieron pecando. Su amor se mantuvo inalterable. Entonces, cuando vemos, para darle solamente una primicia del próximo miércoles, gracias Ada, para darle una primicia del próximo miércoles, la fidelidad de Dios la vemos mostrada con toda esta gente y Dios fiel, cumpliendo sus promesas, fiel guiándolo. Lo vemos a través del desierto, una generación gruñona, malagradecida, murmurando, quejándose, protestando por todo, pero la nube estaba ahí. La columna de fuego estaba ahí. Ellos peleaban, se maldecían unos a otros, por poco linchaban al líder que los sacó de Egipto, querían regresar a Egipto, pero la nube estaba ahí. La nube estaba ahí. La columna de fuego estaba ahí. Esa es la bondad amorosa de Dios. Vemos cómo cruzaron el Jordán, les repartieron las tierras, les dieron unas instrucciones y violaron todas las instrucciones que se les dio. Y terminaron siendo los perseguidos. Pero ahí estaba Él. Se arrepentían y se tiraban de rodillas a moco tendido y Dios sacaba la cara por ellos. Tan pronto obtenían la victoria, volvían otra vez a las mismas andanzas. Peor, porque como les dije, eso fue una espiral descendiente. Cuando usted lee los jueces, pero vemos a Dios sacándolos de apuro. Luego vemos a ellos que rechazan a Dios, su gobierno teocrático, porque querían un rey. ¿Sabes qué dijeron? Queremos un rey como las demás naciones. Mire qué pueblo tan caprichoso. Queremos un rey como las otras naciones. Queremos también tener un rey. Queremos que tenga un palacio igual que las otras naciones. Y aún así vemos la bondad amorosa de Dios. Les pone un rey. El profeta llora y dice, deja de llorisquear, que no es a ti que te están rechazando, es a mí. Les pone un rey. El rey fue un fracaso total. Pues él mismo se provee de otro que es David. Y establece un pacto con David, que es el pacto davídico, que no iba a faltar rey. Para una nación tan ingrata no iba a faltar rey, pero él hablaba de él, de su bondad amorosa. Un rey permanente. Porque ese rey que escogió,
que en los Hechos de los Apóstoles es que dice, conforme al corazón de Dios, ya acá en la gracia, acá, no allá, acá en la gracia, conforme al corazón de Dios. Ese mismo rey mató a su mejor amigo, a su guardaespaldas, porque le había embarazado a la mujer. Y para poder ocultar su pecado de adulterio, premeditó el homicidio. Pero lo vemos luego arrepentido y humillado delante del Señor. Y es el que dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, porque Él vivió. Salmo 51, porque Él vivió en carne propia, decidió sujetarse a la misericordia de Dios, bondad amorosa. Más aún, el fruto de ese adulterio es que luego vino a sucederle de todos los hijos que tuvo Salomón. Y nuevamente la bondad amorosa de Dios. Y aquí estuvimos hablando de todos los proverbios y cómo terminó el proverbista, diciendo, soy el hombre más miserable del mundo porque todo lo que sabía no me lo apliqué para vivir. La bondad amorosa de Dios. La bondad amorosa de Dios. Vemos a ese Dios en su bondad amorosa en Isaías diciendo a ese pueblo rebelde, vamos a sentarnos. Si yo soy tan malo como Dios, vamos a sentarnos. Denme su queja, denme todo lo que ustedes están señalando mal de mí. Él dice, vamos a entrar en cuenta. Denme la lista de todo lo malo que yo he hecho con ustedes. Y vamos a ver cuáles son sus alegaciones, cuáles son sus acusaciones, cuáles son las observaciones. Pero yo también te voy a decir las mías. O sea, un Dios que invita al pueblo a través del profeta para sentarse, a llegar a buenos términos. Y le dice, si todo lo que yo te identifique a ti, tú lo reconoces, yo te lo voy a cubrir con mi sangre. Todos tus pecados serán cubiertos, todos. Serás emblanquecido como la nieve. O sea, todavía le está diciendo, aún con todo lo que tú me señales y lo que yo te pueda señalar, estoy dispuesto a perdonarte y que comencemos en cero. Bondad amorosa. Bondad amorosa de Dios. Y ahí vemos a Isaías, que es el evangelio del Antiguo Testamento, porque se conoce como el evangelio del Antiguo Testamento, trae toda el plan de redención. Bondad amorosa. Vemos como Él dice, yo voy a quitar ese corazón de piedra que ustedes tienen. Voy a ponerles un corazón sensible. Voy a ponerles una nueva mentalidad. Le voy a poner un espíritu nuevo para que puedan entender bien quién yo soy, cómo hablo, cómo me manifiesto. Porque entonces ellos, y aquí es que les doy esta primicia para el próximo miércoles, la fidelidad de ellos hacia Dios se convirtió en el cumplimiento de los mandamientos y la ley. Escuche bien, porque eso nos alcanza a nosotros. La fidelidad de ellos hacia Dios se convirtió en el cumplimiento de los mandamientos y la ley. O sea, en la medida en que yo cumpla eso, yo muestro mi fidelidad a Dios. Pero se enfocaron tanto en eso que decidieron interpretar y reinterpretar, que cuando llegó Cristo ni siquiera lo reconocieron, que el mismo Jeremías dice, este pueblo no me conoce, yo lo que quiero es que me entiendan, porque no se relacionaron con Dios, se enfocaron en los mandamientos. Cierro con esto. Nosotros hicimos una excursión para el Yunque hace muchos años, ¿verdad? Llevamos a los jóvenes, queríamos hacer un experimento con los jóvenes, con esto termino. En ese experimento que hicimos con los jóvenes, les dije, inviten unos a otros, vamos a ir al Yunque, vamos a subir hasta la torre. Todos, vamos a subir hasta la torre. Y cuando llegamos allí, ¿verdad? Un grupo bien grande de 2 o 3 que se habían enlistado, apareció allí Raimundo y Segismundo. Yo no sé quiénes son esos 2 tipos, pero aparecieron allí también. Y allí estábamos, todos allí listos para comenzar la jornada. Ricky llegó hasta la torre. Cuando Ricky llegó, todo el mundo comenzó a aplaudir. Pero llegamos a un punto que comenzamos a analizar la jornada. Entonces, como eso es tan estrecho y son escalones de piedra y partes que son de tierra y barro,
pues todos estaban, o sea, había un gran grupo que solamente estaba mirando si había que subir de lado, si era de frente, cómo ponía el pie, porque los escalones ahí no son parejos. Y tampoco ni en altura ni en tamaño. Así que tú tienes que maniobrar. Y habían algunos que estaban tan pendientes de no resbalar, de no caerse, que no podían observar ni la vegetación, ni los pajaritos, ni los manantiales que habían en el camino, porque, ¿me doy a entender? Llegamos allá arriba. Habían algunos que se nos desviaban del camino porque veían los manantiales para tirarse agua encima. Y yo, ey, vengan, que no podemos quedarnos nadie atrás. Otros para ver las flores, toda la vegetación, se nos salían de la ruta y había que estar pendiente, recogiendo el pueblo y alinearlo. Bueno, llegaron allá arriba y los primeros que llegaron, cada vez que llegaba uno, aplaudían, llegó el otro, hasta que llegó Ricky, que llegó hasta allá arriba. De verdad que fue nuestra inspiración en todo el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces andamos más pendientes de no fallar, que nos perdemos de una vida plena que el Señor nos llama a disfrutar con Él. El pueblo de Israel se enfocó tanto en la ley que se volvieron tan legalistas, tan y tan legalistas, que si había que lavarse las manos, ellos dijeron, no, tienes que lavártela primero la izquierda arriba, después la derecha arriba, después los dedos, y no estoy hablando del que va a hacer cirugía ni del doctor, era que tenía que hacer eso como 7 veces en la forma en que ellos lo dijeron, porque si no, tú no habías cumplido la ley de lavarse las manos. ¿Me doy a entender? Entonces ahí es donde Dios reclama y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque lo que saben de mí es una ley que les fue enseñada. Ese fue el reclamo. Y dice, alégrese en esto el que hubiere de alegrarse, en conocerme, en entenderme, en saber que soy un Dios que hace justicia. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto, en conocerme, en entenderme. Dice, pero como ustedes no pueden y nunca lo lograrán, yo les voy a poner una mente nueva, les voy a poner un corazón nuevo, les voy a poner un espíritu nuevo para que ustedes puedan entenderme y conocerme. El Dios fiel, el Dios fiel, el Dios fiel. Entonces, mis amados, ahí es que el salmista dice, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eres Dios sin principio y fin. Ahí establece el pacto con David y ese pacto es el que nos alcanza a nosotros hasta Jesucristo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. La fidelidad de Dios. Pero lo que sí quiero dejarte en esta noche, amado hermano y hermana y el que estás conectado, si por lo menos te grabas lo que es el Gesed de Dios, con eso es suficiente. Repáselo. Recuerden que estas presentaciones nosotros se las enviamos. Se las vamos a enviar para que usted las repase, tenga las citas bíblicas y pueda profundizar. Y le envío el bosquejo extra, que es donde está la definición del Gesed, para que lo puedan tener. Amén. Inclinen sus rostros, quiero orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos revelas tu amor, tu bondad amorosa. Esa bondad amorosa que se complace en bendecir. Se complace en afirmarnos en ese amor, tus cuidados, tus misericordias. Gracias. Gracias, porque a pesar de nosotros, de nuestras infidelidades, de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, tú estás ahí, amándonos, persiguiéndonos, revelándote a nuestra vida, deseando nuestro bien. A ti, Señor amado, te ocupa que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Que todos los días de rodilla en la mañana podamos encomendarnos a ti. Todas las noches podamos, Señor, de rodillas darte gracias por tu fidelidad. Porque nuevas son cada mañana. Tu fidelidad es para siempre. Y tu misericordia nuevas cada noche. Tu bondad amorosa, el Gesed de Dios, dejándonos saber que tú estás. Tú estás.
tú estás. A pesar de nosotros, tú estás. A pesar de lo que enfrentamos, tú estás firme, fiel, permanente, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Esa es tu promesa. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, a estos que van de regreso a sus respectivos hogares. Cuídalos, guárdalos, protégelos de todo peligro, de todo mal. Dales un sueño reparador. Que puedan, Señor amado, descansar, renovar su fuerza, vivificar sus cuerpos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a estar de pie.